Bueno, vamos a ver un ciclo de conferencias sobre los bailes populares tradicionales cubanos por cortesía de la señora Mónica Picchio del Club Latino Ar-Rimini. En esta primera conferencia debemos abordar sobre todo las raíces, o sea, cuál es el origen o cuáles son los orígenes de los bailes populares tradicionales cubanos. Por supuesto, antes de iniciar toda esta explicación, me gustaría mostrar a ustedes un mapa de la isla de Cuba. Que la tenemos aquí, una isla de las Antillas, la mayor de las islas en las Antillas, y vemos también entonces, vamos a la Europa, que fue la primera raíz que tenemos para nuestros bailes, puesto que la población indígena que existía antes de que llegaran los colonizadores prácticamente fue exterminada por el trabajo forzado, por aquellas enfermedades que portaron o que trajeron los colonizadores. Entonces, quedan algunas cosas, por supuesto, de la cultura de los indígenas nuestros, sobre todo en algunas comidas, muchos nombres, como el propio nombre de nuestro país Cuba, o Habana, o de muchos ríos, Mayabeque, o del punto de vista de nombres quedan muchas cosas, otras cosas, pero desde el punto de vista del baile podemos decir que no queda nada. Entonces vemos aquí la influencia de la Europa. Ahí aparece en el mapa una serie de bailes originados en la antigua Europa que entraron no solo a Cuba, sino a toda la América por parte de los colonizadores. Y entonces vamos a ver que específicamente en Cuba encontramos la influencia de España, por supuesto, que fue quien colonizó nuestro país. Castellanos, gallegos, canarios, catalanes, andaluces, es decir, de diversas regiones de Europa, cada uno con su propia tradición, con su propia cultura. Pero pienso que desde el punto del baile también fue muy importante la influencia de los bailes de moda originados en la Europa central, con Francia, Austria, incluso Inglaterra y otros, que como moda llegaron a Cuba y a toda América y se bailaron en los salones, es decir, los bailes de salón. Vamos a ver entonces también un proceso que surge después, que es cuando ya los cubanos claman por su independencia. Esta foto que vemos aquí precisamente es una foto donde aparecen los mambises. Los mambises eran aquellos cubanos que lucharon por la libertad de Cuba contra España. Y entonces ya vamos a ver que van apareciendo las tradiciones españolas ya acriolladas o con un proceso de transculturación, que es el término científico creado por el sabio don Fernando Ortiz. Es decir, como aquellas tradiciones que llegaban de la Europa se transculturaron en Cuba y en toda la América y surgieron nuevas formas. Aquí vemos entonces un cuadro donde aparece una pareja bailando el zapateo, que se puede decir que es el principal baile de antecedente africano, antecedente europeo o antecedente hispano en nuestro país. También hemos hablado ya de los bailes de salón. Aquí vemos entonces cómo en los siglos XVIII y XIX entran los llamados bailes figurados, con muchas figuras, como fueron la contradanza,
el rigodón, los lanceros, el vals, la polka y la mazurca. Todos esos bailes estaban de moda en los salones, ¿verdad?, de las principales ciudades de Cuba, La Habana, Santiago, Puerto Príncipe, hoy Camagüey, y de esta manera no solo los colonizadores, ya los criollos, o sea, los descendientes de colonizadores nacidos en Cuba, también bailaron estos bailes que fueron moda en la época. Aquí vemos entonces un baile muy importante, una foto de una pintura de Renoir que simula una pareja bailando un vals. Esta posición que nosotros llamamos abrazada o enlazada surge precisamente con el vals, que como sabemos tiene su origen en Austria, ¿no?, en Viena. Y en la época fue una revolución en toda Europa y en todos los lugares que llegó el vals, porque fue el primer baile donde la pareja aparecía ya en esta posición que prácticamente es un abrazo entre el hombre y la mujer. De esta forma, bueno, pues surgieron después toda una serie de bailes que utilizan esta posición de vals. Entonces, vamos también a analizar cuál es para nosotros una de las raíces fundamentales de todos nuestros bailes, que son aquellos bailes que nos aportaron los esclavos africanos. Aquí vemos precisamente una foto, ¿verdad?, de una pintura muy antigua donde aparecen antiguos esclavos en su día libre, que era solo un día a la semana, un día libre, pues que le daba el esclavista para que ellos pues se reposaran y se divirtieran un poco. Para el esclavista esto era solamente una diversión de sus esclavos, pero vamos a ver que precisamente para los africanos que estaban en Cuba no fue solamente una diversión, fue un modo que tuvieron ellos para reconstruir o revivir sus antiguas religiones. Vamos a analizar entonces los grupos principales de africanos que fueron introducidos en Cuba en calidad de esclavos. Precisamente los congos de la zona Bantu o Bantú del sur del río Congo hacia abajo. Los que se llaman en Cuba Lucumí o se llamaron Lucumises de origen Yorubá o Yoruba, como se le dice indistintamente. También los ararás procedentes de la cultura Ewefón, hoy día en Benín y Togo, el antiguo llamado antiguo Dahomey. Y finalmente la sociedad secreta Abacuá, llamados en Cuba Abacuá, que del antiguo Calabar, hoy del este de Nigeria y también del Camerún. Bueno, pues todos estos africanos, en ese llamado de día que le daba el esclavista, sonaba su tambor, hacían sus cantos. Para el esclavista precisamente pues estaban divirtiéndose, pero no era solo diversión, ellos estaban reviviendo su cultura, reviviendo su religión, porque para el africano lo que es el ritmo, el canto y el baile forma parte ya de su propia religión. Vemos aquí entonces una foto, cómo estas religiones, cómo estas religiones de antiguo origen africano ya también tienen un proceso de transculturación en Cuba y viene lo que se llama el fenómeno del sincretismo religioso. ¿Por qué? Porque estos africanos eran bautizados y eran hasta cierto punto obligados, ¿no?, a estar en la religión católica. De esta manera, estos africanos van uniendo o van haciendo una síntesis de forma espontánea y natural entre algunos elementos de la religión católica con sus antiguas divinidades y surge este fenómeno del sincretismo. En esta foto podemos ver
una señora vestida de blanco que se supone que está representando Obatalá, y a su derecha está un señor vestido con la ropa característica de una deidad conocida como Babalú Ayé o San Lázaro en la religión católica. Entonces, surgen en Cuba unas religiones llamadas populares, como son la regla de Ocha o santería. Ocha es una palabra yorubá que significa santo, divinidad, y la regla conga, que también se conoce en Cuba como palomonte o paleros, la regla arará, que adora o rinde culto a los vodunes o fodunes, y finalmente la sociedad secreta abacuá, que es una sociedad para hombres solos. Todas estas manifestaciones, como hemos dicho, tienen gran influencia la parte del baile y del canto, es decir, no es solo una diversión, se canta y se baila en honor a sus divinidades. Pueden ser orichas, pueden ser fodunes. En el caso del abacuá existe lo que llamamos el baile del íreme o diablito, que es un personaje que se ha difundido mucho entre los turistas, ¿no? Por el vestido, por la ropa que utiliza, pero en realidad todos estos bailes están muy integrados a todas las ceremonias religiosas. Por lo tanto, vemos que podemos como síntesis decir que las raíces de los bailes populares tradicionales está la influencia de los bailes españoles, por supuesto, también de los bailes de moda que venían o llegaban de la Europa central. Hemos mencionado algunos ejemplos, como el vals, la contradanza, la polka y otros. Pero muy importante para nosotros en todos nuestros bailes es la raíz de origen africano, es decir, todos aquellos bailes que aportaron las diferentes etnias o culturas introducidas por los africanos en nuestra isla. Todo esto pues se ha ido poco a poco mezclando, transculturándose y creándose nuevas formas ya cubanas. Perfecto, yo diría 2 o 3 juguetes.